Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y a esta hora vamos a escuchar un importante informe de Omar Arango Jiménez, ejecutivo de FECODE, sobre el acuerdo firmado con el gobierno nacional. Escuchemos. Oyentes, todos saludos cordialísimos desde el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Pero como ya se ha anunciado muchísimo, pues luego del paro nacional, donde hubo logros importantes que si no hubiese sido por el paro, nos hubiesen aprobado la reforma tributaria, el proyecto de ley 010, y nos hubieran aplicado muchas medidas como el congelamiento de los salarios para los servidores públicos. Ese paro tuvo sus éxitos, sus buenos resultados, y luego de eso vino la negociación de los trabajadores estatales, la negociación de FECODE con el gobierno nacional en condiciones muy difíciles. Un gobierno totalmente sincronizado, donde trata de descargar la responsabilidad de la dificultad de la crisis financiera en los hombros de los trabajadores del pueblo colombiano y particularmente de los maestros. Desde que comenzamos el día 15, cuando iniciamos las negociaciones y luego se concretaron ya el estudio del pliego de peticiones el día 22 de junio hasta este 6 de agosto del año 2021, tuvimos grandes choques con los funcionarios del gobierno por cuanto trataban de decir que no iban a reconocer lo pactado en el año 2019, es decir, aplicando la regla de la regresividad y no reconociendo el principio de la progresividad. Después de muchos debates, y eso sí, de manera unificada, los ejecutivos de FECODE logramos demostrarle al gobierno que tenía la necesidad de cumplir con un principio universal, que es decir, los convenios de la OIT y otras normas, el principio de la progresividad. Y acordamos entonces, si bien es cierto no fue lo excelente, no pudimos tumbar allí en la mesa esa nefasta circular 17 que está obligando a la recuperación de tiempo de manera presencial y no de actividades y contenido como nosotros lo decimos. Por fin logramos firmar un acuerdo que contiene aspectos muy importantes. Financiación de la educación pública. Dentro de un mes ya se tiene que reactivar la comisión de alto nivel para revisar la propuesta del Sistema General de Participaciones condensada en el Plan Nacional de Desarrollo, artículo 188, también la de activar una mesa técnica del sector educación, y tienen un plazo de 5 meses después de esa reactivación para consensuar un proyecto de acto legislativo, que es el que estamos esperando hace rato, para que se puedan incrementar de manera real y progresiva los recursos del Sistema General de Participación. El gobierno nacional se compromete a presentar al Congreso de la República dentro del mes siguiente a la elaboración de ese proyecto
radicarlo, la propuesta en el Congreso de la República. Y ahí es donde vamos a necesitar que los congresistas, todos de todas las regiones, se pongan la camisa del pueblo colombiano para hacer una reforma del sistema general de participaciones tal como lo requerimos, para cerrar las brechas que ya todos las conocemos, las brechas de cobertura, la brecha de jornada única, la de la infraestructura, la de preescolar, todo lo que necesitamos en materia de educación pública, y también la brecha del acceso universal, la canasta educativa, las relaciones técnicas alumno-grupo, alumno-docente, la financiación de la educación rural y una nueva brecha que es la de la conectividad. También logramos que el gobierno se comprometa a implementar la educación preescolar de manera progresiva. En el 2022 debe estar el 100% del grado de transición, en el 2022 el grado jardín, en el 2023 se debe culminar, en el 2025 se debe culminar con todo el proceso de prejardín. Logramos que el gobierno tenga que comprometerse con el fortalecimiento de la educación pública estatal, mejorar las relaciones técnicas, es decir, modificar el decreto 3020, implementar la jornada única de manera responsable, todos los recursos. Tiene el gobierno que sentarse a reactivar la comisión tripartita y lograr por fin la propuesta de estatuto docente. El curso de los 8.000 que inicialmente lo negó en virtud del fallo del Consejo de Estado, que le dio la razón al ministerio para no convocar a ese curso, que esperan los 8.000 compañeros educadores del 1278, tercera cohorte. Pero logramos que más adelante, en una nueva propuesta, el gobierno se comprometa a convocar a este curso de los 8.000 compañeros que deben ascender en el escalafón, y hay unos términos y unos plazos para ello. Entonces, primero había declarado improcedente por la acción de cumplimiento que había radicado en el departamento del Cauca, pero luego el gobierno se compromete a realizar ese curso para los compañeros que esperan su ascenso en el escalafón. De igual manera, dejamos en la mesa la apuesta firme de que el gobierno tiene que convocar a la cuarta cohorte para ascenso en el escalafón a los docentes 12 de 28, pero tenemos un reparo muy serio, y es que se prolongan mucho en el tiempo. No consideran el tiempo para poder hacer la convocatoria para ascenso en el escalafón, y ponen un plazo 12 meses siguientes después de la firma del acuerdo, pero de todas maneras lo dejaron planteado porque no querían convocar a los ascensos en el escalafón. En cuanto a homologación de títulos, pues allí está el acuerdo, lo habíamos firmado, pero hoy ya se da la noticia que el gobierno acaba de firmar una ley para la convalidación de los títulos académicos a los compañeros que están pendientes. Se habló de la prestación del servicio de salud. El gobierno se obliga, se compromete a través de mi supervisor a todos los organismos de control a vigilar los contratos de salud, y recuerden que en noviembre en los contratos vamos a hacer los pliegos de condiciones, y ahí necesitamos la vocería de todos ustedes. Hay un tema muy importante que lo dejamos en la mesa y está acordado, es que las partes acuerdan implementar de manera progresiva, óigase bien, e integrar un contrato de salud y seguridad en el trabajo de conformidad a las normas vigentes. Pero también el gobierno se compromete a revisar el decreto 1655 para que, por favor, entiendan que nosotros los maestros tenemos unas enfermedades laborales y profesionales propias que hoy no están siendo reconocidas. La COVID-19 no pudimos lograr que la COVID-19 fuera considerada una enfermedad laboral, una enfermedad profesional. Y las primas territoriales, pues el gobierno no se compromete a tocar ese tema, dice que ya eso está superado y no reconoce las primas territoriales que nos han quitado. En cuanto a los planes de mejoramiento de condiciones de bienestar de los maestros, está el plan de vivienda, la ley de vivienda mejor, que es la 2079, para que el gobierno facilite la adquisición de vivienda para los maestros. Esos son algunos de los temas. Está el tema del curso de los 8.000 que se reactivó, y está el tema de la bonificación pedagógica, que el gobierno no quería reconocer el 19% del valor para la bonificación pedagógica, aquella que consiste en darle un incentivo a los educadores que van cumpliendo años de servicio. No quería, y al fin logramos en las últimas negociaciones que el gobierno se comprometa a pagar este año el 19% y no el 15% como lo quería.
Los cursos no son 4.000, son 8.000 cursos que tienen que ofrecer y se los quitamos en la mesa. La nivelación salarial tiene que reconocer la nivelación salarial este año en el 1.5. En estos días debe salir el decreto de salario con el 2.61 de la mesa de los estatales, más el 1.5, que fue el que hemos logrado en las negociaciones anteriores. Quiere decir que para los maestros aproximadamente el incremento debe ser del 4.11, y eso lo logramos ahí en la mesa, que el gobierno se comprometa a cumplir con ese el punto de liberación salarial 1.5 para este año y 2.5 para el año entrante. Eso es lo que queremos. Como logramos también que el gobierno mejorara la imposición de la presencialidad, que hiciera las exenciones, ya ustedes las conocen, el pago proporcional de la prima de vacaciones, prima de Sanfer, decreto 1381 de 1997, porque hasta el momento un educador no labora 300 días en el año, no le pagan la prima, no le pagaban la prima de Sanfer. Ya en adelante tienen que pagar de manera proporcional. Si un educador entra tarde al sistema y labora 299 días, tiene que pagarle proporcionalmente lo que no ocurría anteriormente. Si un educador se va en agosto, septiembre, se retira, tiene que pagarle proporcionalmente de acuerdo al tiempo laborado. Hay unas garantías sindicales, el respeto a la estabilidad, a los derechos sindicales, a los promedios sindicales, derechos laborales que logramos en esta mesa de negociaciones. Pero la tarea no termina ahí, Aire y compañeros. Un saludo a Mario Valencia, que está escuchando en Medellín. La tarea no termina ahí. Ahora es cuando seguimos haciéndole seguimiento a estos acuerdos, preparándonos para la pelea, rechazando la imposición de la presencialidad, rechazando la imposición de la recuperación de tiempo y no de actividad y contenido. El acoso laboral que se viene, lo seguimos rechazando, compañeros. Las amenazas de intimidaciones a los maestros, las seguimos rechazando. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día. Y a continuación vamos a escuchar a William Velandia, presidente de FECODE, quien presenta un informe sobre el acuerdo firmado en la madrugada de este sábado 7 de agosto con el Ministerio de Educación y que representa un avance en la defensa del derecho a la educación pública y de los derechos de los docentes. Escuchemos. Un saludo a nuestros maestros y maestras, a nuestras comunidades educativas, a todos los sectores sociales. Se firmó un acuerdo con el Gobierno Nacional en el marco del decreto 160. Un acuerdo producto de un pliego social en medio de unas dificultades complejas para el país. Primero, por un gobierno que quería desnaturalizar lo que es el principio de la progresividad y que con fundamento en la crisis producto de la pandemia por el COVID-19 quería ser regresivos. Acuerdos que se lograron y que deben desarrollarse. El acuerdo firmado prioriza la responsabilidad del Estado en la financiación de la educación pública, asegurando este derecho fundamental para nuestra niñez y juventud. Se reactivará la mesa para la financiación de la educación desde donde debe salir una fórmula que en un acto legislativo será llevada al Congreso para la reforma constitucional, asegurando este derecho para nuestra niñez y juventud en condiciones dignas. Se avanza en el tema de la materialización de la dignificación, porque sigue definido ahí la búsqueda del estatuto de la profesión docente. El tema de la salud, se reivindica la exigencia que hace la Federación para que no se imponga, como se pretendía desde la fiduprevisora, un proceso para la contratación de los nuevos operadores y en consecuencia debe haber la garantía para que FECODE visibilice en la exigencia que siempre ha tenido un proceso transparente y con unos contratos que permitan asegurar que se materialice su cumplimiento en la salud y en la seguridad y la salud en el trabajo, con operadores que de manera integral deben garantizar efectivamente este derecho. En el tema de los decretos, pese a fallos judiciales adversos, el curso para los 8.000 docentes de la tercera cohorte del decreto 1278, la convocatoria para el próximo proceso de ascensos y reubicación de nuestros maestros del 1278, el respeto por la nivelación salarial como está pactada para los años 21 y 22 y la unificación pedagógica
como fue definida a partir de los 19 puntos porcentuales. El tema de la proporcionalidad de la prima y una serie de procesos administrativos que tienen que generarse producto de este acuerdo en los tiempos que define el decreto 160 y que se consolidan en el texto pactado con el gobierno nacional. En el tema de la presencialidad se definen unos criterios claros en la escuela que queremos los maestros y maestras para salvaguardar la vida de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestros padres y madres de familia, de nuestros docentes y directivos docentes, del personal que allí labora. Es un proceso que tiene que ser garantizado por el gobierno como quedó acordado en nuestro pliego. En el tema del bienestar, seguimos en ese proceso del rescate de la vivienda inicialmente para los maestros que no la tienen y por supuesto el tema de los juegos patrimonio de los maestros y maestras y el encuentro folclórico y cultural. Son avances propositivos que permitirán esa integración y ese fortalecimiento y mejora para las condiciones de vida y la interrelación para garantizar nuestra unidad en la Federación Colombiana y su articulación con nuestros sindicatos filiales. Agradecemos al Comité Ejecutivo en pleno por su dedicación, por su entrega, por su apoyo en este proceso para alcanzar este acuerdo. A nuestra Central Unitaria de Trabajadores, que estuvo pendiente, nos defendió y nos apoyó, tanto en la mesa general como en la mesa propia de la Federación. A nuestras filiales, por supuesto, que han estado atentas al ejercicio. A los maestros y maestras de Colombia, que estaban pendientes de todo el proceso en esa alerta que siempre dijimos, porque ha sido la atención, la unidad y la lucha del magisterio lo que es garante para alcanzar estos acuerdos. Y por supuesto a la comunidad educativa, que nos ha brindado el respaldo en esa defensa de la vida, en esa defensa de la educación y en la materialización de procesos que como este van a repercutir en la defensa de la educación pública y en la garantía plena del derecho a la educación para nuestra niñez y juventud en condiciones dignas. Este es un acuerdo en defensa de la educación pública, un acuerdo que garantizará desde el preescolar de 3 grados hasta la educación media y media técnica, la educación en condiciones dignas de nuestra niñez y juventud. Un acuerdo que tiene que ser leído, socializado, compartido y defendido por nuestros maestros y maestras, por las comunidades educativas, y que de la mano de ello le exijamos al gobierno para que se cumpla a cabalidad, como lo ha dicho siempre la señora ministra, honrando la palabra que se logra en esta mesa de negociación. Estamos entonces atentos a ello, compañeras y compañeros, comunidad en general, de cara a que este es el futuro de la educación pública, garantizada, administrada y financiada por el Estado de manera digna para nuestras próximas generaciones. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, escuchando los informes sobre este acuerdo firmado con el gobierno nacional por parte de diferentes ejecutivos de FECODE. Vamos a continuación a escuchar a la segunda vicepresidenta Marta Rocío Alfonso. Fraternal saludo, compañeros y compañeras. Sabemos de todas las expectativas que hay en torno a la negociación que viene adelantando FECODE. Lo primero es ubicar que este año ha sido un año de una gran convulsión social, un estallido de masas que ha llevado precisamente a que este gobierno desarrolle toda una política represiva contra el pueblo que se viene manifestando ante las desigualdades que se manifiestan en muchos escenarios. Ante esto, la represión que ha dejado un gran número de muertos, de heridos y hoy de personas judicializadas, donde se empieza a dar una
señalamiento y obviamente una serie de amenazas en los territorios que incluye a maestros y maestras que han sentado su voz de protesta. Nos sentamos a negociar en medio de una posición política del gobierno que apunta precisamente a dividir al magisterio, a sembrar desconfianza. Y para esto ha utilizado varios métodos. Uno, estas campañas en redes sociales auspiciadas por miembros del partido de gobierno que agitan a todas voces que hay que acabar con FECODE, utilizando cualquier situación para desdibujar nuestra labor como maestros y maestros, nuestra participación en la lucha social y la lucha política y obviamente toda la actividad sindical. Antes de sentarnos en la mesa, la ministra saca una circular 05 que es poner el problema de la presencialidad por encima de todo sin garantizar las condiciones, lo cual sacamos un acuerdo donde claramente se plantea que todos los protocolos de bioseguridad y las condiciones deben de estar previas, que son responsables las autoridades locales y nacionales de hacer los cercos epidemiológicos y de tener en cuenta los datos y los índices de la pandemia para tomar definiciones, pero igualmente de hacer las inversiones correspondientes para que se pueda garantizar la presencialidad. Varios de estos aspectos quedaron concretados en el primer acuerdo y obviamente esto significó una gran movilización de la comunidad educativa y de las organizaciones sindicales afiliales a FECODES que han estado al frente de toda la tarea. Por otro lado, se avanza pues en unos acuerdos sobre salud y prestaciones que, tocan todos los aspectos que tienen que ver con la integralidad de nuestro modelo, con la prestación de el servicio de salud y obviamente con el cumplimiento y pago de nuestros aspectos que tienen que ver con lo prestacional. De otro lado, se logra el acuerdo de la proporcionalidad de la prima de vacaciones, pues esta se había venido afectando por decisiones donde no se reconocía cuando un maestro tenía días no remunerados por algunas circunstancias, por una comisión o porque no completaba el tiempo por sus nombramientos, en el caso de los provisionales, y perdía la prima, lo cual hoy queda estipulado que se debe pagar proporcionalmente. Esperamos que saquen el decreto en cumplimiento de este acuerdo. De otro lado, ha habido bastantes discusiones porque la posición del gobierno ha sido de regresividad y en ese sentido de no respetar los acuerdos, a lo cual digamos que hemos tenido que debatir. Por ejemplo, el acuerdo de nivelación salarial se ratifica el 1.5 adicional para este año y el 2.5. En este 2021 queda aproximadamente el aumento salarial para los maestros y maestras en 4.14 o 4.15. Esto porque el alza generalizada es del 2.61 para todos los trabajadores, IPC para más el punto logrado por FECODE, por la CUT, y por FECODE pues tenemos el 1.5 adicional, pero que se aplica precisamente sobre el alza general. Entonces, obviamente esto da diferente. Y por el otro lado venimos con toda la discusión del cumplimiento de la unificación pedagógica, que estamos exigiendo que el acuerdo de 2019... el acto de 2019 apuntó a que este año 2021 se ajustara un 19% y el cual nos ha dado paso, incluyendo que el gobierno ha apuntado a que no se concrete de esta manera.
Y un problema gravísimo es que el gobierno plantea constantemente que no se puede recargar absolutamente más la nómina en ninguno de los aspectos porque el sistema general de participaciones ya está desbordado, cuestión que nosotros venimos en una lucha desde hace muchos años, desde los recortes del 2001 y 2007, pero particularmente desde 2015, donde FECODE ha pedido que se haga una reforma porque los recursos de educación cada vez son menos, dado que el Sistema General de Participaciones tiene como base la tributación y esta ha disminuido de una manera grandísima por todas las reformas tributarias, ya que en vez de fortalecerla, las excepciones y beneficios tributarios que les dan a las grandes empresas ha generado un hueco fiscal que ahora quieren que lo paguemos los trabajadores y trabajadoras. Y en este sentido, el gobierno niega la posibilidad de mover el escalafón docente, particularmente está congelado el 1278 por la no convocatoria y el 2277 ya por la acumulación de tiempo que hay, donde la mayoría de maestros y maestras están en este decreto en la 14. En el caso del 1278 se niega a llamar a la cuarta cohorte, que ya lleva 2 años de retraso, y por el otro lado está la discusión del curso de los 8.000, que dado los fallos del Consejo de Estado, un primer fallo contra estos, donde de una manera política, digamos así, fallan, y teniendo en cuenta que es un mecanismo de cierre, genera un gran problema, porque esto va en contra del derecho a asociación, al derecho a negociación y obviamente de los tratados internacionales, porque era un acuerdo. Pero peor aún, ante otra solicitud de cumplimiento de que se convocara a la cuarta corte, sale otro fallo en segunda instancia. En primero se había ganado, lo había instalado una maestra, y en esta segunda instancia el Consejo de Estado le dice que no se puede convocar a la cuarta corte porque no hay provisión económica, financiera, y que por lo tanto no se puede obligar. Y con esto el gobierno sale a decir cosas como que ellos no tienen posibilidad y entonces que no pueden citar. Aquí estamos en la discusión, esperamos que logremos unos acuerdos que nos den salidas a esas situaciones, pero sobre todo que el gobierno se comprometa. Ante esto nosotros hemos desplegado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la OIT por violación de los derechos de asociación y negociación y por no aplicar los principios de progresividad y no regresividad. Pero también decirle al magisterio que una estrategia que utilizó el gobierno es, sin haber llegado a ningún acuerdo, ninguna propuesta, imponer la directiva 17 que obliga, ¿sí?, a una manera arbitraria recuperar el tiempo y no centrando en las actividades académicas, y además de esto con la exigencia de presencialidad, rebasando la verdadera condición de la pandemia, porque es muy complicado que los maestros y maestras tengan que ir un sábado o un lunes festivo o fechas por el estilo, cuando no hay protocolo de bioseguridad, cuando no hay personal de aseo, y esto en medio de la pandemia es muy complejo. Y por otro lado, sobrecargar a los maestros y a los niños y a las niñas en esta actividad, cuando los maestros perfectamente y de manera responsable pueden hacer un plan de recuperación de contenidos académicos como se lo exigió FECODE y como en muchas entidades territoriales se ha llegado a estos acuerdos para que se centre precisamente en los contenidos dejados de dar en los días de paro. Esperamos poder avanzar en otras cosas y estaremos informando. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día.
Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.